es decir, al Asia, y por eso nombra indios a los que aquí habitaban por un error, y así se les ha seguido llamando. Colón muere pensando que ha llegado a la India y llegó a América. Colón no sabe, muere sin saber que ha descubierto un nuevo mundo. Colón, en estas capitulaciones de Santa Fe, como les decía hace un ratito, es nombrado en los acuerdos con los reyes católicos almirante de las nuevas tierras conquistadas. El 10% de todos los beneficios del comercio con este mundo irían para Colón y para sus herederos. Claro, muchísimas de estas cosas después no se cumplieron, pero ese es el acuerdo que él establece con los reyes. Estamos hablando de muchos mitos que se han tejido con respecto a la conquista y al descubrimiento. De hecho, se habla de la gran cultura que existía en muchísimos pueblos precolombinos, y es cierto que muchos de estos pueblos tenían un desarrollo relativo al punto de constituir imperios como el de los aztecas, el de los incas, y un grado de desarrollo social relativo. Pero, ojo, lo cierto, y yo he venido aquí a decir las cosas como creo que son y no a guiarme por las leyendas, es que estos hombres de acá, de América, los indígenas americanos, no estaban ni siquiera a la altura del desarrollo cultural de 1400 años antes de Cristo, en civilizaciones como el Imperio Faraónico, como Babilonia, por no hablar ya después de la antigua Grecia y de Roma. Eran culturas que no habían descubierto siquiera la rueda, no habían descubierto la escritura. Eso en la parte técnica. Eran también, no todas, pero muchísimas de estas tribus, de estas naciones, eran sumamente crueles. Crueles, y no es que el hombre europeo del momento no lo fuera. La crueldad está innata en todos ustedes, en mí, en el hombre, eso es natural. Pero yo creo que Europa ya tenía un barniz, digamos, humanista, producto del Renacimiento y producto de la influencia del cristianismo, que acá en América no existía para nada. Para ponerles un ejemplo, los aztecas, el imperio azteca, libraba cada año una guerra que se llamaba las Guerras Floridas, para conmemorar, homenajear y adorar en una festividad al dios que los regía, el dios Huitzilopochtli. No sé si lo pronuncio bien, nadie sabe porque esto es un idioma náhuatl, pero aproximadamente Huitzilopochtli, que se alimentaba única y exclusivamente de corazones humanos. ¿Qué hacían los guerreros aztecas? Salían una vez al año a sus territorios cercanos a los que dominaban y capturaban guerreros con redes y los llevaban a sacrificar en las pirámides de Huitzilopochtli, y cuentan que estas pirámides, enormes pirámides, corría la sangre desde la cúspide hasta abajo
tintas en sangre para alimentar a este dios. Yo estuve en Cacasca, donde hay una de estas pirámides, donde inclusive hay esqueletos de niños que se les sacrificaban al dios. Hay un aspecto de esta visión religiosa que tienen los aztecas de la vida, que explicaría un poco por qué Cortés logra conquistar este imperio tan grande y poderoso y con muchos guerreros y muy bien armados, por cierto, que dominaban cantidad de pueblos vecinos, entre ellos los tlaxcaltecas. Primero, la guerra que libraban los aztecas no tenía nada que ver con la guerra que libraban los europeos, es decir, los españoles. Los europeos, los occidentales, van a la guerra a matar. Hombre, ¿a qué se va la guerra? A que usted no lo mate y que usted matara al enemigo. Los aztecas no. Los aztecas iban a capturar al enemigo, no porque fueran buena gente, sino porque lo querían vivo para matarlo después ante el Dios. Y usted comprenderá que si usted se va a enfrentar con un hombre que viene en una armadura como esta, su armadura es de madera, porque ellos tenían armaduras, pero eran de madera, ya no solo es un problema técnico, estamos hablando de que ese guerrero azteca no te quiere matar, te quiere capturar con una red. Y usted, que bobo no es, aprovecha y liquida al guerrero azteca. Creo que eso explicaría un poco por qué Cortés por qué pueden conquistar un imperio tan grande. Otro aspecto sería también que los mexicas, es decir, los aztecas, tenían una leyenda que hablaba de la serpiente emplumada, un dios que un día vino, les dio una serie de conocimientos civilizadores, ellos lo traicionan, el dios parte un día hacia el occidente, es decir, hacia Europa, y hay una profecía que dice que el dios va a venir, va a regresar, blanco y barbado, y en unas naves muy grandes, precisamente en la fecha que 1519 arriba don Hernán Cortés a las costas de México. Luego, estos hombres que vienen para los aztecas son dioses. Hombre, no solo para los aztecas, para los incas, para los taínos del Caribe, para los siboneyes, porque estamos hablando de hombres que vienen montados en un caballo. Inicialmente, acá en América no había caballos. Inicialmente el indio americano piensa que el caballo y el jinete son una misma entidad, un monstruo, y tenemos en América entonces redivivo en la vida real el mito del centauro, mitad hombre y mitad caballo. Eso es lo que ve el indio, el indígena, cuando se va a enfrentar a estos guerreros españoles, ibéricos. Claro, después, si alguna flecha adivinaba a un español en el cuello, que era donde único pudiera ser que la adivinaran, o en alguna parte de la rodilla, entre una parte de la armadura y la otra, bueno, después ya descubrían que no eran dioses. Después descubrirían que cuando se caía el caballo no era parte del caballo, sino que eran dos cosas distintas. Pero eso tardó tiempo. Hay un detalle que les voy a contar que probablemente resulte cruel, pero yo quiero que se lleven una idea del mundo, cómo era acá en América, lo difícil que sería la vida en América antes de la llegada de los europeos, porque se nos ha dicho que esto era un paraíso de hombres felices y desnudos, de mujeres y hombres haciendo el amor a la orilla de los ríos. Falso. Cuando los hombres de Cortés llegan a las costas de México,
son recibidos por un cacique local y cuenta Bernal Díaz del Castillo, que es un soldado de Cortés, que ha acompañado a Cortés en todas sus aventuras y que ha escrito un libro formidable que se llama Crónica de la Conquista de la Nueva España, es decir, Crónica de la Conquista de México, que yo creo esta pudiera ser la primera novela americana. No es una novela, es una crónica, son hechos reales, pero son tan extraordinarios, tan maravillosos los hechos que Bernal Díaz del Castillo cuenta, que no hay novela que se le compare. Ojalá yo escribiera un día algo parecido, una novela parecida a estas crónicas de la conquista. Bueno, cuenta Bernal Díaz del Castillo que son agasajados por el cacique local como dioses que se suponía que eran, y les ofrecen un gran banquete, carne exquisita. Estos hombres de Cortés han partido de Cuba, de un lugar que se llama Casilda, que es un puerto cercano a una ciudad que se llama Trinidad. Vienen hambrientos, sedientos, y son tratados aquí como dioses. Un enorme banquete de una carne exquisita y olorosa. Comen los españoles, se llenan sus atribulados estómagos, y en un momento dado a un grupo de soldados se le ocurre darle una vuelta por detrás de la cabaña, bohío, lo que fuese aquello, donde el cacique los agasajaba, y descubren algo terrible. Descubren que la carne que le han dado es carne humana. Pero no, esto no es lo peor. Lo peor es que estos hombres, estos caciques, este cacique, tiene un corral detrás donde ceba, engorda a hombres, a otros guerreros que ha capturado en combate, y los tiene allí engordando para comerlos cuando llega una visita tan especial como esta que acaba de llegar. Pero más terrible que eso no es que se los comiesen, es que, digamos, al cacique le llegaba su tío, y el cacique quería mucho a su tío, iba, le rebanaba un brazo a uno de estos cautivos, le cauterizaba la herida, porque eran expertos que tenían técnica en eso, asaban el brazo y allí seguía el pobre cautivo. Pero resulta que el fin de semana venía la abuela del cacique, hombre, va y le rebana el otro brazo al pobre infeliz y se lo asa. Y así sucesivamente las piernas, hasta que finalmente quedaba un tronco y le comían el corazón. No es que fuesen crueles, a nosotros nos parece crueles, es que era la costumbre de la época, o de esa tribu en específica. No es que todas las tribus de América lo hicieran, vamos a aclararlo. En Cuba no se hacía, en las islas del Caribe, excepto los llamados Caribes, muchos no eran caníbales ni mucho menos. Y este canibalismo tenía una connotación no solo alimenticia, como en este caso, sino también ritual, como ya les contaba anteriormente, es decir, una cuestión puramente religiosa. España, a partir de este momento de la conquista de América, logra consolidar probablemente la única monarquía universal, el único poder universal que se ha conocido. Así, andando el tiempo, y ya en épocas de Carlos V, esta monarquía abarca casi toda Europa, de Italia a Alemania, pasando por los Países Bajos, es decir, de